Es un placer estar aquí en la iglesia de Convent. Ya hace un buen número de años el pastor Ureña ha procurado conseguirme para venir a las iglesias que él ha pastoreado. Lamentablemente varias veces le he quedado mal, pero esta vez dije, aunque llueva, truene, relampaguee, granice, sea lo que sea, voy a venir a la iglesia del pastor Ureña. Estoy muy contento de estar aquí. Posiblemente, yo sé que algunos de ustedes yo los conozco. Hasta hace poco estaba trabajando en Amarillo, Texas, como secretario ministerial y director de evangelismo. Pero hace unos 2 meses y medio aceptamos un llamado para pastorear una iglesia en la ciudad de Fresno, California. Así que nos hemos estado mudando de este a oeste. Estábamos en New Jersey, luego nos mudamos a Texas, ahora nos mudamos a California. Pensé que era buena idea de que nuevamente regresara al pastorado después de estar en trabajo en la oficina por más o menos 10 años. Siempre es bueno regresar nuevamente a la iglesia para palpar en carne propia cómo vive la congregación. Es un desafío grande, es una iglesia que tiene 1100 miembros, así que es un desafío inmenso. Y yo les pido que por favor recuerden a este servidor y a la iglesia central de Fresno en forma especial en sus oraciones, para que Dios bendiga el trabajo allá y las almas puedan llegar a conocer al Señor Jesús. Durante esta semana vamos a estudiar varios temas de reavivamiento, y ya que el tema de mañana en la noche no está en el programa, quisiera hacerles un anuncio en cuanto al programa de mañana en la noche. El tema será una prueba irrefutable en cuanto a la identidad de la iglesia remanente. En otras palabras, vamos a ver una prueba bíblica absoluta de cuál es la iglesia remanente de Dios en los últimos días. Yo les aseguro que si vienen mañana en la noche, van a recibir una bendición del Señor, porque vamos a estudiar el concepto de la iglesia remanente desde una perspectiva distinta, una perspectiva bíblica muy emocionante. Así que yo quiero que todos vengan mañana en la noche, aunque el tema no se encuentra en el programa. Esta noche tenemos el tema maná y agua para el alma. Pero antes de hablar de este tema queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración al comenzar tu santo día. Señor, necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Así que pedimos que vengas a nosotros en estos momentos, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a 1 Corintios, el capítulo 10. 1 Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer los primeros 4 versículos y entonces vamos a leer el versículo 11. Dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 1 al 4 y luego el versículo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Noten el versículo 11. ¿Por qué se escribieron estas cosas? Dice, y estas cosas les acontecieron en figura. La palabra figura es la palabra griega tipo.
les acontecieron como tipo, como ilustración, como figura, como ejemplo. Y dice, y son escritas para nuestra admonición. ¿Y qué? En quienes los fines de los siglos han parado. ¿Estamos viviendo nosotros en los fines de los siglos, sí o no? Entonces, ¿para quiénes fueron escritas estas cosas? Para nosotros. Ahora vamos a repasar un poquito la historia de Israel. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba en Egipto, eran esclavos, ¿verdad? Y Dios los sacó de servidumbre en Egipto para llevarlos ¿a dónde? A Canaán. Pero entre Egipto y Canaán, ¿qué había? Un desierto, exactamente. Es decir, tenían que salir de Egipto, se dirigían a Canaán, pero entre Egipto y Canaán, entre donde salieron y donde se dirigían, había un desierto largo, seco, árido, mortal, podríamos decir. Ahora yo quisiera hacerles la pregunta, si ustedes fueran a cruzar un desierto, ¿qué necesitarían para cruzar ese desierto? ¿Cuáles son las dos cosas más indispensables que necesitarían para cruzar un desierto? Agua y ¿qué? Y comida. ¿No es cierto? Ahora, es verdad que uno también quiere sombra. No vamos a hablar de eso esta noche porque ese es otro tema para otro día. Uno necesita sombra, bueno, y ahí estaba la columna de nube que les daba sombra. Y entonces de noche en el desierto se pone muy frío. Saben que en los desiertos se pone frío de noche. Entonces ellos tenían la columna de fuego que les daba calor. También uno necesita ropa y zapatos, pero la Biblia dice que en 40 años no se les acabó la ropa ni los zapatos. Pero las dos cosas primordiales que uno necesita para cruzar un desierto son agua y alimento. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y la noche en que ellos fueron libertados, ¿qué sacrificaron? Un cordero. Es decir, la sangre del cordero fue la señal de su liberación. Cuando ellos aplicaron la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, Dios estaba señalando a través de la sangre que Él los estaba librando de Egipto. Es decir, fueron libertados por la sangre del cordero. Luego, después de salir de Egipto, fueron al Mar Rojo. ¿Y qué sucedió en el Mar Rojo? Lo leímos en 1 Corintios 10. ¿Qué sucedió? Dice que fueron bautizados. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros estamos también, nosotros hemos salido de Egipto espiritualmente? ¿Qué es Egipto espiritualmente? Es el mundo de pecado. ¿Hemos salido de allí, sí o no? ¿Nos dirigimos nosotros también a una Canaán? Claro que sí. ¿Cuál es esa Canaán? El cielo. Pero para llegar del mundo de donde hemos salido a Canaán, hacia donde vamos, a la Canaán celestial, ¿qué tenemos que cruzar? Tenemos que cruzar el desierto de esta vida, el desierto de este mundo. Ahora, cuando nosotros salimos de la servidumbre del pecado fue porque aceptamos la sangre de Cristo. Así como Israel fue libertado por la sangre del Cordero. Pero hay más. El pueblo de Israel luego fue a las orillas del Mar Rojo, dice que el agua se abrió y el pueblo fue bautizado, lo dice en 1 Corintios 10. Así cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué paso tomamos? El paso del bautismo. Ahora, quiero que ustedes noten que cuando el pueblo de Israel entró a las aguas, ¿quiénes entraron después con ellos? Los egipcios, sus antiguos amos, que los tenían esclavizados. Pero cuando Israel salió en el otro lado de las aguas, ¿qué sucedió con todos esos que antes hacían su vida amarga por causa de la servidumbre? ¿Quedaron qué? Sepultados en las aguas. Así cuando nosotros salimos del mundo porque aceptamos a Cristo, nuestro Cordero, también fuimos bautizados. Nuestro viejo hombre fue sepultado en las aguas y hemos resucitado a novedad de vida. Como Israel sepultó sus antiguos capataces y resucitaron a novedad de vida.
Pero ahora yo quiero que ustedes se fijen de algo muy interesante, porque la historia de Israel fue escrita para nosotros, ilustra nuestra experiencia. Es decir, la historia de Israel no fue escrita solo como historia, la secuencia de eventos de la historia de Israel ilustra nuestra historia personal. Ahora, yo no sé si ustedes han notado, pero en Éxodo 12 y 13 tenemos el sacrificio del cordero y el pan sin levadura, que son símbolos de Cristo. En Éxodo 14 y 15 tenemos el bautismo de Israel en el Mar Rojo. Enseguida salen de las aguas del Mar Rojo. ¿Qué necesitan ellos para llegar a Canaán? Van a cruzar un desierto. ¿Y qué necesitan? Agua y comida. Y por eso es que en Éxodo 16, después de su bautismo, en Éxodo 14 y 15, Dios les da maná. Y en Éxodo 17 les da agua de la roca. Ahora déjenme preguntarles, ¿era suficiente que fueran libertados de la servidumbre? ¿De qué valía que Dios los libertara por la sangre del cordero, sepultara a sus viejos capataces en el agua, resucitaran a novedad de vida, si luego no les daba agua y alimento? ¿Qué sucedería? Se morirían en el desierto. De la misma manera, nosotros que hemos sido libertados de la servidumbre del pecado por la sangre de Cristo, hemos sido bautizados en las aguas del bautismo, el viejo hombre ha sido sepultado, hemos resucitado a novedad de vida, nosotros todavía tenemos un trayecto que recorrer para llegar a la Canaán celestial. ¿Y qué necesitamos nosotros para llegar de este mundo, de donde hemos salido cuando abandonamos el pecado y aceptamos a Cristo, para llegar a Canaán? ¿Qué necesitamos nosotros? Pan y agua. Entonces, ¿ustedes creen que es importante saber qué representa el pan y qué representa el agua? Sí, porque si Israel no podía llegar a Canaán después de su bautismo, sin agua y sin pan, nosotros tampoco podemos llegar después de nuestro bautismo al cielo, al menos que también participemos del pan y del agua. Y si no participamos del pan y del agua, vamos a morir en el desierto antes de llegar a Canaán. Así que necesitamos saber qué es el pan y qué es el agua. Busquen en sus Biblias conmigo el libro de San Juan, el capítulo 6, y vamos a analizar qué representa el maná. Vamos a hablar del maná primero y después vamos a hablar del agua. Juan, el capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos aquí. Los primeros dos versículos que quiero leer es versículos 31 y 32. Noten. Dice Jesús: nuestros padres comieron ¿el qué? El maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio pan Moisés, pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es ese pan? Versículo 51 dice, hablando Jesús: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, ¿qué representa el pan? Representa a Cristo. Ahora vamos a parar un momentico y a reflexionar sobre ese pan, sobre ese maná. ¿De dónde vino el maná? Busquen conmigo Éxodo, el capítulo 16. Éxodo, el capítulo 16 y el versículo 4. Vamos a notar de dónde vino el maná. Dice en Éxodo 16 y el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del... ¿De dónde vino el maná? Del cielo. Pero yo quiero preguntarles, ¿era el maná exclusivamente un alimento celestial? ¿O era un alimento que tenía todos los elementos necesarios de esta tierra para sostener la vida del ser humano? ¿Creen ustedes que el maná tenía vitaminas? ¿Tenía minerales? ¿Tenía carbohidratos? ¿Tenía proteínas? Si ustedes no creen que tenía eso, tienen que pensarlo de nuevo, porque fueron 40 años que comieron ese pan. Si no tenía todos los elementos necesarios para sostener la vida, no hubieran llegado ni a las fronteras mismas de la tierra de Canaán.
Es decir, que el maná era pan celestial, pero tenía todos los elementos terrestres necesarios para sostener la vida. Era celestial y también era terrenal. Alimento celestial, pero adaptado a las necesidades terrenales. Ahora vamos a hacernos la pregunta. ¿El maná representa a quién? A Cristo. Ya lo vimos en Juan el capítulo 6. El maná representa a Cristo. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo, porque Cristo es Dios. Nos dice en Juan 1 y el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que el verbo es Dios. Jesús vino del cielo, es Dios. Pero ¿qué más es Jesús? Dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como el maná era alimento celestial, con los elementos terrenales necesarios para sostener la vida, Cristo es Dios que vino del cielo, pero también es hombre, para que pueda suplir y satisfacer las necesidades de nuestra alma. Pero hay más que esto. ¿Cómo asimilamos hoy nosotros a Jesús? ¿Cómo comemos hoy a Jesús? ¿Saben cómo comemos a Jesús? A través de su palabra. Recuerdan que Jesús dijo en Mateo 4 y versículo 4, nuestra lectura bíblica, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice en Juan 1 y el versículo 1, en el principio del verbo. Y la palabra verbo ahí es del vocablo palabra. Es la palabra logos en griego, que significa palabra. Es decir, Cristo era la palabra en persona. Pero la Biblia es la palabra escrita. ¿Me están entendiendo? Ahora déjenme preguntarles, ¿de dónde vino el mensaje de la Biblia? Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De dónde vino el mensaje de la Biblia? Del cielo. ¿Pero en qué idioma está escrito? ¿En qué idioma está escrita la Biblia? Fue escrita la Biblia en idioma humano. ¿Tiene la Biblia verbos? ¿Tiene sustantivos? ¿Tiene adjetivos? ¿Preposiciones? ¿Conjunciones? ¿Podemos nosotros aplicarle las leyes de la gramática y la sintaxis a la Biblia, sí o no? Claro que sí. Es decir, que es un mensaje celestial escrito en lenguaje humano. Así como Cristo es Dios, pero hombre. La Biblia es el mensaje de Dios en lenguaje humano. Dios no habló en lenguaje divino, porque ninguno lo entenderíamos. Dios habló al profeta, le dio el mensaje al profeta y le dijo al profeta, escríbelo en idioma que la gente pueda entender. Ahora fíjense lo interesante es esto. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo se encuentra en persona? ¿Dónde? En el cielo. Pero en la tierra se encuentra ¿en un qué? En un libro. No se están perdiendo, ¿verdad? Concéntrense. El Señor Jesucristo está en persona en el cielo, pero en la tierra está ¿dónde? En un libro. En cambio nosotros nos encontramos en la tierra en persona y en el cielo estamos escritos en un libro. Es decir, que la Biblia es un reflejo de Cristo, de la persona de Cristo. Así como los libros en el cielo son un reflejo de lo que nosotros somos en persona. Es decir, que el maná es un alimento celestial adaptado a las necesidades humanas. Cristo es Dios, pero también es hombre. La palabra es un mensaje celestial en idioma humano. Porque la Biblia es la palabra de Dios escrita, como Cristo es la palabra de Dios en persona.
Ahora, con esto en mente, ya sabiendo que el maná representa a Cristo a través de la Biblia, ya podemos conseguir en el capítulo 16 de Éxodo muchas lecciones. Si una vez que nosotros sabemos qué representa el símbolo del maná, ya podemos sustraer del capítulo muchas lecciones. Ahora vamos a notar las lecciones que podemos nosotros sustraer de Éxodo 16 en cuanto al maná. Comer el maná significaría comer ¿qué cosa? A Cristo a través de ¿qué? Su palabra. No está diciendo que nosotros podemos comernos físicamente a Cristo, porque Cristo físicamente está ¿dónde? En el cielo. Significa que nosotros podemos asimilar, comer a Cristo a través de su palabra. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a ver qué lecciones sustraer de aquí, de Éxodo 16. Noten lo que dice nuevamente Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá ¿para qué? ¿Qué dice ahí en el versículo 4? ¿Para qué? Para cada un día. ¿Cuán a menudo tenía que el pueblo de Israel que salir a buscar el pan? Todos los días. Cada día. O sea que ellos no podían decir, bueno, hoy es martes. Y en realidad, pues, a mí me da flojera salir todos los días el resto de esta semana. Voy a agarrarme una vacación. Hoy voy a salir martes y voy a recoger para toda la semana. ¿Qué pasaba si el martes salían para recoger para toda la semana? Tenía que ser cada día. ¿Verdad? No podían decir, hoy es sábado, vamos a comernos el maná, hoy sábado vamos a comer maná para toda la semana. Pero hay muchos adventistas que son así. El único pan que comen es el que le da el pastor el sábado por la mañana. Y dicen, con el sermón del pastor me alcanza ya para toda la semana. ¿Es así? Aquí dice que el maná, que representa la palabra de Dios, hay que comerla ¿qué? Cada día, dice aquí. ¿Qué sucede si ustedes comen un día para toda la semana? ¿Qué pasaría finalmente? ¿Sabe qué pasaría finalmente? Se enfermarían y se morirían, porque ustedes no pueden comer un día para toda la semana y sobrevivir mucho tiempo. Para tener salud buena hay que comer todos los días. Para tener salud espiritual en nuestro viaje del mundo de donde hemos salido a la Canaán celestial, tenemos que alimentarnos ¿qué? Cada día de la palabra de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿a qué horas del día? Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 16 y el versículo 21. ¿Están buscando? A ver, quiero oír las páginas. Éxodo 16, 21, quiero oír esas páginas. Hay dos sonidos que le gusta oír al pastor. ¿Saben ustedes cuáles son los dos sonidos que le gusta al pastor? El sonido de las páginas y de vez en cuando que sea un amén. Y si quieren decir un aleluya, no se los voy a prohibir, porque en el cielo los ángeles viven diciendo aleluya. Si no lo creen, lean Apocalipsis 19. Ahí dicen aleluya, que significa alabado sea Señor, gloria a Dios. Así que si quieren decir un amén de vez en cuando, no se los prohíbo, más bien les animo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 21, dice, y recogíanlo cada noche. ¿Qué pasa con ustedes? Nada más tenemos unos poquitos aquí que están protestando. Yo quiero que todos protesten. Ustedes van a encontrar durante esta semana que yo a veces voy a leer mal. ¿Y por qué pastor vos lee mal? ¿Saben por qué? Para que ustedes sigan lo que dice la Biblia y no lo que digo yo. Porque el diablo también cita la Biblia, y si nosotros no vamos a la Biblia y lo leemos por nosotros mismos, entonces el diablo cita la Biblia y decimos aleluya.
y a veces la cita mal. Así que dice, versículo 21, y recogíanlo cada tarde. Muy bien, estamos mejorando. Y recogíanlo cada mañana. ¿Cuán temprano por la mañana? Vamos a ver qué dice. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. Tenía que ser tempranito antes de que el sol antes de que el sol saliera. ¿A qué hora debemos nosotros buscar la palabra de Dios cada día? Tempranito por la mañana. El problema con muchos adventistas es que se le pegan las cobijas. Y entonces se levanta y tiene que apurarse para llegar al trabajo, ¿verdad? Y entonces se visten rapidito y se va al trabajo. Y yo estudio a la noche. Y cuando llegan a la noche, cenan y después se sientan allá en el easy chair. ¿Y qué sienten ganas de hacer? O ver televisión para dormir. La noche no es el mejor tiempo de estudiar la Biblia, estamos cansados. Dios quiere que nosotros estudiemos cuando nuestra mente está clara. Y está clara es por la mañana. Por eso dice en Marcos 1:35 que Jesús se levantaba muy de mañana, antes de salir el sol, para tener comunión con su Padre. Hermanos, si nosotros queremos llegar de este mundo, de donde salimos cuando aceptamos a Cristo, y queremos llegar al cielo, tenemos que buscar el pan cada día. Y hay que buscarlo temprano cada día. Pero hay más. Quiero preguntarles, ¿había el caso de que el pastor recogía el pan para todo el mundo? Vamos a anotar lo que dice el capítulo 16 y el versículo 21 nuevamente. Dice, y recogíanlo cada mañana los pastores. Dice, y recogíanlo cada mañana, cada uno. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias? Los miembros dicen, para eso le pagan al pastor. Al pastor le pagan para que estudie y predique buenos sermones y venga el miércoles al culto y nos hable bonito y nos enseñe. Pero según dice aquí, el maná tenía que ser recogido por cada uno individualmente. Nada de eso de que el pastor recogía para los hermanos, no. Cada uno tenía que salir cada día temprano a buscar el pan. Nosotros cada uno, cada día temprano debemos buscar la palabra de Dios. Si vamos a estar fuertes espiritualmente y vamos a sobrevivir el desierto para llegar a Canaán. Pero hay más. ¿Había suficiente maná para todas las personas? ¿Saben? El doctor Dupertuis ha escrito un libro que se llama De Egipto a Canaán. Es un libro donde él calcula que cada día, escuchen bien, cada día, y recuerden que eran 40 años, es mucho tiempo, 40 años cada día, menos el sábado. Es decir, que había suficiente maná para todos. No faltaba. Ahora yo pregunto, ¿tenemos nosotros en la Biblia suficiente alimento para nuestra vida espiritual? ¿Falta algo en la Biblia para nuestra vida espiritual? ¿Falta algo en Cristo para nuestra vida espiritual? No. Tenía ese alimento, todos los carbohidratos, todas las proteínas, todas las vitaminas, todos los minerales necesarios para la vida, ¿sí o no? ¿Tiene la Biblia todos los aspectos nutritivos que necesita nuestro cuerpo para nuestra vida espiritual? Sí.
pero resultó un problema. Y es que la gente se aburrió de comer maná. ¿Sí o no? ¿Se aburrió la gente de maná? Vamos a buscar en nuestras Biblias Números, el capítulo 11. Números, el capítulo 11, y vamos a leer esto. Y vamos a anotar algunos detalles que tenemos aquí. Números, el capítulo 11, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1, Números 11:1. Y debería haberles dicho que no perdieran su lugar allí en Éxodo 16, porque vamos a volver en unos momentos. Números 11 y el versículo 1. Dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, ¿quiénes fueron los que comenzaron esta rebelión? Ajá, versículo 4 dice, y el vulgo que había. El vulgo es la multitud mixta. Estaban con Israel, pero no eran de Israel. Todo el tiempo que había una apostasía, ellos eran los líderes. Cada vez que había una crítica, ellos eran los líderes. En la iglesia adventista no hay de esa clase de gente, gracias a Dios. ¿Ah? En la iglesia adventista no hay de esa clase de gente. Por lo menos en Convent no hay. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Un vulgo, una multitud mixta, que es gente inconversa, que cuando hay un problema son los primeros en causar el problema. Dice, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y fíjense el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, que nada ven nuestros ojos sino maná. Estaban aburridos ¿de qué? Del maná. ¿Y qué representa el maná? A Cristo, como se encuentra ¿dónde? En la palabra. ¿Han oído ustedes algunas personas que dicen, ay pastor, usted dice que leamos la Biblia y la Biblia y la Biblia, pero uno necesita algo fuera de la Biblia? Gente que dedica mucho más tiempo a la comida emocionante. ¿Cuál es una de esas comidas? Hay una comida que empieza con T. Ya saben, televisión. Y hay otra comida que empieza con V. ¿Qué será? Ah, esa también empieza con T, telenovela. Pero hay otro que empieza con V. Videos. Exactamente. Y hay otra que empieza por M. Novelas. Exactamente. Y cuando vienen a la Biblia, ¿qué dicen de la Biblia? ¿Quién quiere leer eso de que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob? Lo que necesita es algo emocionante, algo sabroso. ¿Es así o no es así? Ustedes saben que estoy diciendo la verdad, porque mucha gente cree que la Biblia es muy aburrida comparado con esa comida sabrosa, entre comillas sabrosa, que encuentran por allá en el mundo. Pero ¿qué sucedió con la gente cuando pidieron esa comida? Dios dijo, está bien, yo no se los voy a prohibir. ¿Y qué sucedió? Hubo una mortandad terrible en el pueblo. ¿Será que hay una mortandad tremenda entre el pueblo de Dios porque están aburridos de la Biblia y no quieren sino estar comiendo lo que Dios ha prohibido? Debemos pensarlo, ¿verdad? Ahora, el maná también nos enseña algunas otras lecciones. Generalmente cuando nosotros los adventistas hablamos del maná, ¿qué nos viene a la mente? Cuando hablamos de que Dios mandó el maná, ¿qué doctrina pensamos inmediatamente? En el sábado. Y en verdad, el episodio del maná nos enseña
también una lección en cuanto al sábado, que nosotros debemos observar el sábado para estar espiritualmente fuertes para entrar en Canaán. Es decir, debemos ese día especialmente asimilar a Jesús. Ahora vamos a anotar lo que este capítulo tiene que decir en cuanto al sábado. Busquen conmigo Éxodo el capítulo 16 nuevamente y vamos a empezar leyendo en el versículo 23. Éxodo el capítulo 16 y el versículo 23. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Moisés. Ah, muy bien. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el ¿qué? El santo sábado, el reposo de Israel, el reposo de los judíos, el reposo de Moisés. ¿Por qué se le llama el reposo de Jehová? Porque en la creación Dios reposó. Es decir, el sábado no es el reposo de los judíos, no es el reposo de Moisés, no es el reposo de Israel, es el reposo de Jehová, según dice esto. No es el día de Moisés, es el día de Jehová. ¿Necesitamos nosotros guardar el sábado para llegar finalmente a Canaán? ¿Tenía Israel que guardar el sábado? ¿Les enseñó Dios eso? Sí. ¿Qué dicen muchos cristianos? Sí, no, el sábado no es importante. ¿Y qué va a pasar con ellos? Lo mismo que pasaba con el maná. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado. Noten la expresión, santo sábado. ¿Han oído ustedes esas personas que dicen, todos los días son de Dios? ¿Cuántos han oído eso? Todos los días son de Dios. Todo el mundo lo ha oído. ¿Y qué les dicen ustedes? Cuando ellos le dicen, todos los días son de Dios, ¿qué les dicen ustedes? Yo le digo, aleluya. Hay que decirles aleluya porque ustedes saben. Todos los días sí son de Dios, pero no todos los días son santos. Déjeme explicarles lo que quiero decir. Déjeme preguntarles, ¿cuántos de los árboles del huerto de Edén eran de Dios? ¿Cuántos? ¿Todos los árboles eran de Dios? Ah, entonces, si todos los árboles eran de Dios, Adán y Eva no podían comer de ninguno. O sea, que aunque todos eran de Dios, ellos podían comer de todos. ¿Menos cuántos? Menos uno. ¿Por ese era de quién? De Dios. Todos los árboles eran de Dios, pero había uno especial que era de Dios. Debe preguntarles, ¿cuánto del dinero de ustedes es de Dios? ¿Cuánto del dinero de ustedes es de Dios? Todo. Entonces lo van a traer y lo van a meter todo en el plato de la ofrenda mañana. Ustedes dijeron que todo es de Dios, así que, Pastor Ureña, mañana van a estar esos platos llenos. Todo el dinero es de Dios, pero no todo el dinero es santo. ¿Me entienden? Hay una porción de nuestro dinero que todo es de Dios. Una porción de ese dinero es santo. Así que aunque es cierto que todos los días son de Dios, uno es santo. Todo el dinero es de Dios, 10% es santo. Todos los árboles eran de Dios, uno era de Él. Y en uno de los temas que vamos a estudiar esta semana, el tema de fuego extraño, vamos a analizar la historia de Nadab y Abiú. Es una historia profética, tremenda esa historia. Y vamos a ver que Dios toma muy en serio cuando nosotros le ofrecemos algo secular como si fuera santo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el hombre no puede santificar nada. Porque el único que santifica las cosas es Dios. Porque el único que es verdaderamente santo es Dios. Así que solo un Dios santo puede hacer un día santo. Ese es el problema con el domingo. El domingo no puede ser santo porque el que lo hizo santo fue el hombre y el hombre no puede hacer nada santo.
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Aquí dice, mañana es el santo sábado. Y hay de aquel que dice, no, ese es un día de trabajo. No, es santo. Hay de aquel que dice, el diezmo, eso lo uso como yo quiera. Es santo. Hay de aquel que dice, ay, yo puedo, en la iglesia yo puedo saltar y masticar chicle y venir como yo quiera. Es santo. De eso vamos a hablar un poco más esta semana, porque hemos perdido el concepto de la diferencia entre lo común y lo santo. Sigue diciendo, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y luego dice en el versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Otra vez, lo mismo. Versículo 26, en los 6 días lo recogerás, mas el 7º día es sábado. ¿Cómo es que la gente no puede ver esto? Dice, el 7º día es el sábado. ¿Y cuál es el 7º día? Hoy. Ahora noten lo que dice el versículo 29. Mirad que Jehová os dio el sábado. ¿Quién os dio el sábado? ¿Moisés o Jehová? Jehová. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el 6º día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Noten la cantidad de veces que dice que el sábado es santo, el sábado es de Jehová, el sábado es el 7º día. Vez tras vez tras vez en este pasaje dice eso. Ahora, volvamos otra vez a Éxodo el capítulo 16 y vamos a notar un par de detalles más en cuanto a esto. ¿Saben ustedes que Éxodo 16 en realidad es una profecía en cuanto a la venida de Cristo, la venida del Mesías en su primera venida? Les voy a explicar por qué razón. Guarden su lugar allí en Éxodo el capítulo 16 y vamos a Números el capítulo 11, un momento de nuevo. Números el capítulo 11. Y vamos a notar qué hacían con el maná. Saben, el maná era un alimento que no se lo comían así, sino que tenían que prepararlo para comer. Y noten lo que hacían. Sí, tenían que majarlo. Noten lo que dice en Números 11 y el versículo 7 en adelante. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de belio. Derramábase el pueblo y recogían. ¿Y qué hacían? Y molían en molinos o majaban en morteros. ¿Qué hacían con el maná? Lo molían y lo qué? Y lo majaban. Ahora, el maná representa ¿a quién? A Cristo. ¿Fue molido Cristo por nuestros pecados? Es más, en el Salmo 78, versículos 24 y 25, al maná se le llama el trigo del cielo. Ahora, eso es muy importante, el trigo del cielo. Tenían que molerlo, tenían que majarlo como si fuera harina de trigo. Ahora, ¿qué hacía el pueblo de Israel con la harina de trigo? Hacían pan. Pan sin levadura. Ahora escuchen lo que voy a decir. Si una persona recogía maná del miércoles para el jueves, ¿qué pasaba? La Biblia dice dos cosas.
dice que olía. En realidad eso es lo que dice en el hebreo, dice olía y criaba gusanos. Pero si se recogía el maná el viernes, el sexto día, ¿qué pasaba el séptimo día? El séptimo día no olía ni criaba gusanos. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Qué día de la semana murió Cristo, el pan de vida? El viernes. ¿En ese pan había levadura? No. Porque en Jesús no había ¿qué? Pecado. Es decir, Cristo, el pan sin levadura, murió el viernes. Ahora, ¿qué sucedería normalmente con un cuerpo si lo dejan de un día para otro? Se corrompe, empieza a ¿qué? A oler y a criar gusanos. Pero según dice el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos 2, él dice que el cuerpo del Señor Jesucristo no vio corrupción. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué es que no vio corrupción? Porque Cristo es el maná, el pan sin levadura que murió el viernes, y el sábado ese pan se conservó fresco, como el maná se conservaba fresco. ¡Qué tremendo! Y así como el maná había que majarlo y molerlo para preparar el pan sin levadura, de la misma manera Cristo fue molido y fue majado para preparar el pan que luego fue depositado en el sepulcro. No crió gusanos ni olió, porque era el pan de vida. ¡Qué tremendo símbolo! Hermanos y hermanas, 1400 años antes de la muerte de Cristo, ya Dios estaba diciendo que Cristo iba a morir el viernes y que en el sepulcro el sábado su cuerpo no iba a haber corrupción. Ahora vamos a concluir de hablar del maná y luego rápidamente vamos a hablar un par de cosas del agua. ¿Cuándo fue que dejó de caer maná? Vamos a buscar Jueces, el capítulo 5. Jueces, el capítulo 5 y el versículo 12. Noten, Jueces 5 y el versículo 12. Dice lo siguiente. Josué, perdón, no Jueces, Josué 5:12. Dice lo siguiente, fíjense. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuándo es que nosotros podremos dejar de comer el maná? Cuando nosotros ya estemos personalmente con Cristo Jesús. Ya habremos cruzado el desierto. Ya habremos llegado a Canaán. Ya no hay que estudiar la Biblia, asimilar el pan para ser salvos, porque ya habremos llegado allá. Es decir, que el maná nos enseña tremendas lecciones en cuanto a nuestro viaje de Egipto a Canaán. Nos enseña que cada uno de nosotros debemos asimilar la Biblia cada día, temprano. Que la Biblia tiene suficiente, que no necesitamos ningún otro pan para nuestra vida espiritual. Que Dios quiere que observemos el sábado de comunión con Él. Que ese pan Cristo reposó en el sepulcro, murió por nuestros pecados. Y que asimilando ese pan llegaremos a Canaán, donde ya lo veremos cara a cara y no tendremos que participar más del maná. Ahora hablemos brevemente del agua. Necesitamos pan para llegar a Canaán, pero también necesitamos agua. Según Éxodo 17, ¿de dónde salió el agua? De la roca. ¿Y qué representa la roca?
Cristo. Ahora fíjense, hay 3 símbolos allí en Éxodo 17. Hay una vara, hay una roca y hay agua. Ahora, ¿qué representa la roca? 1 Corintios 10 dice que la roca era Cristo. La roca es Cristo. ¿Qué representa la vara? ¿Para qué usan los padres la vara? ¿Para qué? Para castigar. La vara de Moisés. Cada vez que Moisés levantaba la vara, ¿qué pasaba? ¿Qué caía? Un juicio de Dios. ¿Es así o no es así? Levantaba la vara y venían plagas. Levantó la vara, se abrió el mar. Levantó la vara, se ahogaron los egipcios. Es decir, que la vara representaba los castigos o los juicios de Dios que caían sobre Egipto. Es decir, que la roca representa a Cristo y la vara representa castigo o juicio. Ahora ustedes pueden imaginarse la escena. Ahí está el pueblo de Israel murmurando porque no tienen agua. Si eran bien murmuradores los israelitas, ¿no? Y nosotros decimos, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera murmurado. Eso es lo que nosotros creemos, porque no estamos ahí. Es como los que dicen, si yo hubiera vivido cuando Cristo estuvo en la tierra, yo nunca lo hubiera mandado a crucificar. Lo mismo dijo Pedro, nunca te negaré. Pero lo interesante es que el pueblo estaba reunido ahí murmurando, y Dios le dice a Moisés, tráete la vara, yo voy a pararme sobre la peña en Horeb, y tú vas a levantar la vara y vas a golpear la roca, y entonces de la roca van a salir aguas. Yo me imagino que cuando Moisés se paró delante de la roca, la congregación estaba reunida ahí delante. Ahora Moisés levanta la vara y el pueblo dice, ay, aquí sí, esto va a caer sobre nosotros, nos va a acabar. Pero lo interesante es que la vara, en vez de caer sobre el pueblo, que eran los culpables, que estaban murmurando, cayó sobre la roca. Y sobre el que estaba parado en la roca, porque dijo, yo estaré parado en la roca. Es decir, la vara de juicio cayó sobre la roca, cuando debería haber caído sobre el pueblo. Y entonces, como resultado, ¿qué salió? Agua. ¿Qué representa el agua? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. Vamos a ver qué representa el agua. Dice allí, 1 Corintios 12, 13, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos ¿qué? Bebido de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que bebemos entonces? El Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu Santo. Vamos a anotar un texto más, Juan 7. Y el versículo 37 al 39, Juan 7 y el versículo 37 al 39. Aquí habla claramente de lo que representa el agua es el Espíritu Santo. Dice en el versículo 37, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ve, la roca es Cristo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué quiso decir? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué quiso decir? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Es decir, que el agua que iba a salir del vientre representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora, juntando todos los símbolos, la vara del juicio o del castigo cayó sobre Cristo. Y cuando la vara del juicio cae sobre Cristo, entonces Cristo puede mandar su Espíritu Santo. Por esta razón es que Cristo murió, y después de su muerte, ¿qué sucedió? En el día del Pentecostés, mandó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como resultado de su muerte. Él muere, paga la deuda de los seres humanos, es castigado por su propio Padre. Como dice en Isaías 53, Él herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. La vara del juicio de su Padre cae sobre Él, y como resultado entonces a la hora puede mandar el Espíritu Santo. Pero saben ustedes que hay otro episodio de la roca. Muchas personas no saben que este asunto de la roca, hay dos diferentes episodios en cuanto a la roca. Más adelante, Dios le dijo a Moisés, porque el pueblo estaba murmurando de nuevo, Números el capítulo 20 y el versículo 8 al 11 relata esto. El pueblo estaba murmurando, Dios le dice a Moisés, yo quiero ahora que tú vayas, tomes tu vara, ve a la roca y levanta la vara y pégale a la roca. No. Dios le dice, ve a la roca, lleva tu vara, pero háblale a la roca. Y la roca dará su agua. Ahora, inmediatamente Moisés estaba tan furioso que en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Y saben, 2 veces. ¿Y saben ustedes por qué razón fue tan serio el pecado de Moisés? Sencillamente porque la roca era un símbolo de Cristo. Y ya la roca había caído bajo la vara una vez. Simbolizando que Cristo iba a morir ¿cuántas veces por nuestros pecados? Una sola vez por todas, según Hebreos, el capítulo 7. Cristo solo tenía que caer bajo la vara del castigo de su Padre por nuestros pecados una vez. Cuando Moisés golpeó la roca 2 veces después de eso, estaba arruinando el símbolo y estaba dando la impresión de que Cristo iba a tener que morir más que una vez. ¿Qué es lo único que nosotros necesitamos hacer para recibir hoy el Espíritu Santo? ¿Cristo tiene que morir de nuevo? No, lo único que tenemos que hacer hoy es hablarle a la roca, pedid y se os dará. Así que hermanos y hermanas, estos 2 símbolos representan, en primer lugar, el maná representa el estudio de la palabra de Dios. Y el agua representa el Espíritu Santo que recibimos a través de hablarle a Jesús en oración. Si queremos llegar de este mundo a la Canaán celestial, después de haber aceptado a Cristo, porque hay gente que dice, una vez salvo, siempre salvo. Ya me salvé, cuando acepté a Cristo, ya me salvé. Lo mismo decían los israelitas después de cruzar el Mar Rojo, y todos se murieron en el desierto. Después que nosotros salimos de las aguas, estamos recién nacidos y tenemos un desierto que cruzar. Y la única forma de fortalecer nuestra vida espiritual para que estemos firmes y perseveremos hasta el fin es si nosotros asimilamos cada día, cada uno, la palabra de Dios. Y si cada día empezamos nuestro día orándole a Cristo la roca para que nos dé su Espíritu Santo. Solo de esta manera tendremos una vida espiritual fuerte, una iglesia fuerte. Una iglesia que estudia y una iglesia que ora. Es una iglesia que llegará finalmente a Canaán. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo, estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, en quienes han parado los fines de los siglos. Estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Y que en esta ciudad tan inicua, donde tenemos tantas distracciones, esta selva de concreto que es Nueva York, Dios ayude nuestra mente a concentrarse en la palabra del Señor. Y Dios nos ayude
a olvidarnos de las distracciones y a concentrar nuestra mente en oración a Jesús cada día para recibir una abundante porción de su Santo Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú ayudes a nuestra mente a concentrarse en ti, en tu palabra. Y, Señor, te ruego que bendigas a esta iglesia de Convent, que bendigas a las visitas especialmente. Y, Señor, que nos preserves en medio de